La historia del arte es parte indispensable de la historia de la humanidad. Todos sabemos que el arte ha evolucionado. A través de los años, las formas y colores y las representaciones artísticas han cambiado adecuándose al contexto histórico del momento. Este conocimiento es algo que todos poseemos, sin embargo lo asimilamos de diferente manera. En este video recorreremos juntos la evolución de las representaciones artísticas estudiadas a lo largo de este trimestre en línea en la materia de Historia del Diseño. Te invitamos a que nos acompañes a esta aventura. Hola, soy Eric y yo les voy a hablar del Neolítico, Paleolítico y Mesolítico. Para esto nos remontaremos al año 40.000 a.C. Este podemos entenderlo como la edad de la piedra antigua. En Italia, Francia y España se encontraron accesorios característicos de esta época. Para entonces, los seres humanos eran nómadas y depredadores. Estas actividades las podemos ver en sus pinturas, las cuales fueron realizadas sobre rocas y en las cuevas. Utilizaban varios materiales como los fragmentos de roca, barro, huesos, marfil y sangre. En este arte plasmaban todo el entorno que los rodeaba, y los temas que predominaban eran los animales y el ser humano. Como su cotidianidad laboral, plasmaban lo que era la caza, y una de las más características es el gran bisonte encontrado en la cueva de Altamira, al norte de España. En cuanto a sus esculturas, tenemos a las Venus, las cuales se caracterizaban por exagerar sus atributos. Ahora viajaremos al año 10.000 a.C., la época del Mesolítico. Este se caracteriza por la domesticación de animales, la perfección de la pesca, las mejoras de vivienda y un mejor manejo de la piedra. En cuanto a sus esculturas, estas eran en relieve y con temática de animales. Un ejemplo de su pintura es que fue realizada en cavernas. Para esto tenemos la Cueva de las Manos, ubicada en Argentina. Ahora tomaremos otro viaje hacia el año 7000 a.C. Nos encontramos en la época del Neolítico, o el también llamado la Edad de la Piedra Nueva o Pulida. Ya aquí se encontraron herramientas que mejoraron el acabado de los objetos. En esta época el hombre se vuelve sedentario debido a que empieza a desarrollar la agricultura. Esto hace que se establezcan las orillas de los ríos. Aparece una figura de jefe, la cual era una persona con prestigio social y poder económico. Casi al final de este periodo se comenzó a sustituir la piedra por los metales. Esta se divide en tres edades, la de cobre, la de bronce y la de hierro. En estas se tuvieron avances, por ejemplo en la agricultura para la parte del arado. Esto derivó en el comercio. Surgen tres edades, la edad de metal, de bronce y de hierro. La primera contribuye en la formación de sociedades más completas, en donde la evolución del instrumento del trabajo y de guerra fue fundamental. En la edad de bronce se empieza la utilización de una aleación de cobre y estaño para crear broches y alfileres, así como estatuillas de carácter religioso. La edad de hierro inicia en el año 1000 a.C. Este fue utilizado para adornos y sobre todo para la fabricación de armamento. Al final de esta, las monedas tienen su aparición para ser utilizadas en el comercio. Ahora los dejo con mi compañera Leslie para continuar. Hola, soy Leslie y conmigo vamos a hablar sobre Egipto, Mesopotamia y Grecia. La civilización egipcia se asentó en las orillas del río Nilo, en África. Su arquitectura se destacó por las pirámides, las cuales se utilizaban para enterrar a los faraones junto a sus súbditos y todas sus pertenencias. Estas se comenzaban a construir cuando el faraón obtenía el poder y se terminaban cuando éste moría. En la pintura expresaban sus conceptos de religión y de vida, se realizaban al fresco con colores terrosos. En su escultura utilizaban bulto y relieve abajo, así como abstracciones geométricas y decoraciones en jeroglíficos. Por otro lado, la civilización mesopotámica se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates. Era conocido como un pueblo bárbaro, ya que constantemente estaba sujeto a invasiones. Se destaca en su arquitectura por sus templos, ya que tenían terrazas altas. Esto se hacía para vincular al hombre con el universo. Por otro lado, su escultura se destaca por sus relieves sobre bulto redondo y bajo relieve. Además, sus temas eran sobre animales fantásticos. La civilización griega es catalogada como base del mundo occidental. En un principio utilizaba materiales como adobe y la madera, más adelante integraron el mármol a sus edificaciones. Estas eran en forma horizontal y sus elementos tenían una proporción similar en perfecta simetría. Todas sus edificaciones estaban vinculadas con los dioses, eran una especie de santuario. Por otro lado, en su escultura utilizaban materiales como el mármol, el bronce y en menor medida terracota, madera, oro y marfil, entre otros materiales. Veneraban al cuerpo humano como el máximo logro de belleza.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Emanuel y les voy a explicar los siguientes 3 temas. El arte romano surge en el 400 a.C. al 476 después de Cristo. Después de someter a los griegos, tomaron la ciencia y las artes como propios. Sus aportaciones fueron hacia la arquitectura, dando nuevas técnicas de construcción como el arco, la bóveda y el muro. Nos brindaron los circos, los foros, los arcos del triunfo, las basílicas, los templos y las carreteras. Edad Media Baja, siglo V al IX. Edad Media Alta, siglo IX al XI. Ambas desarrollaron las manifestaciones cristianas, la primera con el arte bizantino y la segunda con el arte románico. La arquitectura tuvo 3 edades de oro, en la primera con exteriores sobrios, la segunda aparecieron los mosaicos y en la tercera las fachadas eran de colores. En la pintura y en la escultura sobresalían los temas de Cristo. Arte gótico, siglo XII al siglo XVI. En esta época la iglesia influía en todas las decisiones que se tomaban, por eso las representaciones se encuentran en las edificaciones con motivo religioso. Aunque tomó como referente la iglesia románica la transformación con un nuevo enfoque del concepto cristiano de la luz, usando en gran medida materiales como el vidrio, creando una atmósfera de iluminación. Mantuvieron las plantas de cruz latina con varias naves, incluso hasta 7. La catedral gótica tuvo 3 niveles, la arquería, el anfiteatro y los ventanales, que aumentaban considerablemente en número y en tamaño. Hola, yo soy Anaí y les voy a hablar de lo que es el Renacimiento, el Barroco y el Rococó. El Renacimiento nació en Italia entre el siglo XV y el XVI. Se centraba en el hombre como un todo, exaltando su poder de la razón y la inteligencia. Filippo Brunelleschi innovó en la arquitectura al idear la bóveda doble, gracias a ladrillos cruzados. Esta es una época con artistas bastante recordados, como lo son Leonardo da Vinci, Donatello, Miguel Ángel y Rafael Sanzio, en cuyas obras se busca la profundidad y el movimiento. Continuemos con el barroco, igualmente nacido en Italia. Se estableció desde el siglo XVI hasta el XVIII. Abarcó todas las formas de arte existentes, destacando en la arquitectura y la literatura. En la arquitectura se buscaba una composición armoniosa entre esta, la escultura y la pintura, siendo el paisajismo, iglesias y palacios la representación de ello, con detalles curvilíneos y grandes columnas encuadrando las fachadas. La escultura era más realista, dando énfasis a las emociones, mientras la pintura tenía este aire de tenebrismo, con violentos contrastes entre luces y sombras. El surgimiento del rococó fue en el siglo XVIII, entre los años 1730 y 1760, destacando la arquitectura y la pintura. La pintura se caracterizaba por contar con colores suaves, en un ámbito aristócrata, resaltando lo cortesano, la vegetación y la galantería. Hola, soy Aime y yo les hablaré del arte neoclásico y el arte romántico. El arte neoclásico surge en el siglo XVIII en Europa cuando ésta pasaba una situación bastante tensa. La Revolución Francesa se preparaba y los ciudadanos estaban deseosos de ver las cabezas de Luis XVI y María Antonieta en la Plaza de Concordia. Este arte se caracterizó principalmente por retomar los principios matemáticos de proporción de los griegos y romanos. Su decoración fue sencilla y se tuvieron representaciones arquitectónicas, pictóricas y escultóricas. Ejemplo de esto es el Arco del Triunfo mandado a construir por Napoleón Bonaparte. Poco tiempo después del surgimiento del arte neoclásico nace el romanticismo en conjunto con el positivismo y el desarrollo de las ciencias. Este arte buscaba representar la profundidad de las emociones. Los temas que manejaron fueron la naturaleza y acontecimientos históricos. También buscaba representar el amor hacia la patria. Hasta aquí he llegado, espero que sigan disfrutando su viaje a través de la historia del arte. Y ahora yo, Victoria Arnauda, les hablaré un poco del realismo. El realismo es un movimiento del siglo XIX que busca imitar a la realidad lo más cercano a esta posible. Sus obras, en su mayoría, reflejaban las dos problemáticas más grandes de la época, la industrialización y la pobreza. Luego, con la llegada de la fotografía, llegamos a la culminación del movimiento, pues no hay nada más realista que una fotografía. Bueno, no siempre. Lo que nos lleva al impresionismo. El movimiento tuvo mucho mayor auge en las artes pictóricas. Esta corriente se enfoca más que nada en la luz. Mucha luz. Los trazos son apresurados y variados, pues el artista intentaba capturar un momento y para esto tenían que ser rápidos. Finalmente llegamos al Art Nouveau, movimiento de finales del siglo XIX y principios del XX. Se caracteriza por el uso de largas líneas orgánicas y fue muy grande en Europa y América, con grandes ejemplos como el Palacio de Bellas Artes en arquitectura. Pero, al final, esto solo es parte de la historia y nos falta mucho que ver.